Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde compartimos con ustedes esta belleza del Evangelio, esta gracia que Dios nos regala a través de su palabra. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir juntos los misterios que se guardan en tu palabra y que se revelan para nosotros. Todo lo que hoy compartamos nos ayude a vivir más como discípulos misioneros tuyos en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy vamos a mirar el capítulo 19 de San Mateo, y es lo que se llama la sección narrativa de la próxima venida del reino de los cielos. Comienza con una breve perícopa en la que, junto con Marcos capítulo 10, se nos habla del divorcio. Jesús aborda una situación bastante común en su época. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Este primer versículo es interesante porque aquí hay un dato extraño. Jesús, cuando acabó, dice, de hablar sus discursos, partió de Galilea a Judea, y dice al otro lado del Jordán. Eso no encaja, no es una narración geográfica correcta. Lo que tiene que ser es que Jesús y los que venían no quisieron pasar por Samaria, y entonces pasaron al otro lado del Jordán, bajaron por allá y regresaron entonces para Judea. Es la única explicación que hay. Mucha gente, dice, le siguió. Jesús era seguido, y algo importante, los curó. Siempre Jesús está curando. Ayer, hoy y siempre. Todo el que elige seguir a Jesús entra en un dinamismo de seguimiento, de discipulado. Y en ese seguimiento discipulado, Jesús le cura. Que no estamos hablando en ese lenguaje propio de este siglo y de Occidente, que cuando hablamos de curación regularmente lo vemos a la luz del cuerpo, curación del cuerpo, o a lo sumo de la mente, pero sobre todo cuando hablamos de enfermedad y curación pensamos en el cuerpo. En el mundo de Jesús, la enfermedad no es solamente cosa del cuerpo, sino de todo el ser. Por lo tanto, la curación parte también desde dentro para todo el ser. Por lo tanto, la curación es una curación integral, no es una curación dividida, seccionada, sino integral. Dice, se le acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Pareciera que los fariseos van detrás de él desde Galilea hasta Judea. Eso es un poco extraño, ¿no? Lo que quiere decir es que los fariseos y otros más andaban siempre buscando darse cuenta si realmente Jesús era un maestro.
Porque recordemos que en aquel momento ser maestro se heredaba. El rabí era hijo de rabí. No podía ser rabí un hijo de un carpintero. El hijo del carpintero es carpintero. Y por lo tanto aquí hay algo extraño. Se está dando algo que no es correcto. Se está dando, para la mentalidad de la época, una usurpación. Hay una usurpación desde la mirada de los fariseos. Jesús está usurpando una función que no le corresponde, porque él no es hijo de sacerdotes ni hijo de rabí. Entonces, como no es hijo de rabí, no puede ser rabí. ¿Qué pasa? De ahí entonces, ¿por qué continuamente lo están poniendo a prueba? ¿Qué es lo que sabe? Si de verdad que sabe o no sabe, ¿no? ¿Y qué le dicen a él? Que si era lícito, dice, divorciarse por cualquier motivo de la mujer. Primero, entender que la mujer en aquella época no vale. En la época de Jesús la mujer no valía. Era una propiedad del hombre, ya sea del marido, ya sea del papá. La mujer y los niños eran propiedad. No tenían ese beneficio desde el inicio que se le dio, porque en Génesis 1 y 2 sí se dice que la mujer y el hombre son los dos imagen y semejanza de Dios, pero eso se perdió en el camino y había un machismo exacerbado. Pero también junto a esto habían dos escuelas rabínicas de gran valor. Una era la escuela de Hillel, que era una escuela más laxa, y otra que era la escuela de Shammai. Dos rabinos, Hillel y Shammai. La escuela de Shammai era más conservadora. Por lo tanto, desde la escuela de Hillel se podía dar repudio a una esposa casi por cualquier cosa. Por una mala actitud, porque se le quemaron los frijoles, porque no sabía de pronto hacer algo en la casa, el hombre podía repudiarla. Mientras que en la de Shammai solo se podía repudiar la mujer si traicionaba al marido, si entraba en adulterio, que ahí se le llama porneia, en porneia. Entonces la respuesta de Jesús es interesante porque se pareciera que se une un poco más a el caso de Shammai, pero va mucho más allá en realidad, porque él responde, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, la respuesta de Jesús es muy fuerte, porque es cuando te casas, tienes que entender que te vuelves una sola carne y que por lo tanto el matrimonio no se busca mantener por una ley, sino por honrar a Dios, quien te llevó al don del matrimonio, quien te llevó al don de encontrar a alguien para hacer una vida juntos. Y que los creó según su imagen y semejanza, los dos, ha permitido, ha dado la oportunidad de que encuentres a una persona para ser una con ella. Entonces, el término que Jesús enseña sobre el matrimonio va mucho más allá de lo meramente legal. ¿Es bueno estar casado? ¿Es malo separarse? No, no es por eso. Jesús primero que todo quiere dar a entender lo primero que Dios dijo.
Y es que el matrimonio, que es de orden natural desde el principio, es un don que tiene tres elementos fundamentales: el compartir la vida en el amor, el generar vida y el hacer progresar la tierra, los bienes, lo que se logra, etc. Pero todo es visto como un don de Dios. Por lo tanto, la pareja debe buscar mantenerse unidos por ese don y porque ellos mismos son un don de Dios. Fíjense que esto va más allá de malo o bueno, de que te tienes que quedar con ella o con él. No va por ahí, va algo mucho más profundo. La conciencia de quién se es. Somos hijos de Dios con la misma dignidad, y entonces el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y cuando uno entra en esto, en este misterio, porque es un misterio, Pablo dice, lo refiere a Cristo y su iglesia, uno descubre entonces que el matrimonio es cuna de vida, es un vivero de vida, de vocaciones, es un lugar de encuentro, es un lugar de salvación, es un lugar de santidad, de vida en santidad, es decir, de vida en amor. Entonces, el divorcio no tiene que ver con que, bueno, ya no tengo ganas de seguir aquí, mejor ya busco la de 50, la dejo por 2 de 25, o viceversa. No va por allí. Es que cuando vas al matrimonio vas consciente de lo que vas a hacer, del don que estás recibiendo y que vas a ejercer. Y por otro lado, Jesús está defendiendo a la mujer, porque recuerden, lo he dicho al principio, la mujer se despedía por cualquier cosa, según los seguidores de Hillel. Así que pues se le tiraba, porque cuando una mujer se dejaba, se le daba el divorcio, casi nunca otro hombre se casaba con él. Casi nunca. Además, regularmente tenía que volverse o mujeres que pedían limosna o prostitutas para poder vivir. Entonces Jesús dice esto, no es por el mero hecho moral, no, sino lo dice por la caridad y la misericordia con la mujer. Y la caridad y la misericordia con el matrimonio. Fíjense, le dicen pues entonces ellos, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él les dice, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Entonces, ¿por qué Moisés? Pero lo que pasa es que cuando ellos dicen Moisés, están diciendo Dios lo dijo en Moisés. Entonces Jesús dice, no, es que no fue Dios. Es que fue Moisés quien permitió el divorcio, pero por su dureza de corazón. La dureza de corazón que impide ver el amor de Dios, que impide ver el don de Dios, que impide ver la gracia de Dios, que impide ver el regalo de Dios, porque cada persona que viene a tu vida, y sobre todo la persona con la que te casas, es un regalo, es un don para crecer. Y miren, ahora bien dice, les digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, pone aquí el texto, que hay que entenderlo por adulterio, no por adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, que en este momento Jesús está diciendo que hay un permiso para divorciarse si hay adulterio.
Y precisamente el derecho canónico oriental sigue esto. El derecho canónico occidental no ha querido transformar porneia por adulterio, sino por fornicación. Y fornicación es entendido de otra manera, porque la fornicación en tiempos de Jesús y de Pablo significaba todo acto sexual, genital, sin amor, y por lo tanto sin compromiso, sin durabilidad, sin respeto. Eso era la porneia, el juego sexual. El juego sexual. Pero los estudiosos dicen que la palabra porneia debe traducirse por adulterio, y que en este caso Jesús toma el sentido de la escuela de Shammai para decir si hay un motivo por el cual se puede repudiar al hombre o a la mujer si hay adulterio. En la iglesia oriental, católica oriental, de rito oriental, sí se da esto, y pueden haber segundas nupcias. En la iglesia oriental, tanto católica como no católica, o sea, las otras cristianas orientales, se puede dar las segundas nupcias. Nosotros los de rito católico occidental, romano, de rito romano, pues se siguió mirando esto como fornicación y más tardíamente visto como relaciones no sacramentadas. Pero el origen no era ese. Esa es una adaptación muy después. Lo que significa era que, recuerden que le decía la vez pasada, el matrimonio como hoy lo entendemos es del siglo V. Antes de eso, el matrimonio era algo natural. Un cristiano, una cristiana quieren casarse y el papá les daba la bendición y ya era matrimonio. Porque si están los dos en Cristo, era matrimonio en Cristo. Así era. ¿Qué pasa? En el siglo V, igual que pasó con la confesión auditas, algunos padres empezaron a decirle a los obispos o a los sacerdotes que bendijeran ellos los matrimonios de sus hijos. Entonces los sacerdotes y obispos se negaron primero, hasta que se accedió, se fue accediendo y se hizo la norma. Pero aún todavía lo que hace el obispo o lo que hace un presbítero, un diácono, es bendecirlos, porque no los casa. Ni el sacerdote, ni el diácono, ni el obispo casa a nadie. Son ellos los que se casan. ¿Lo sabían? Los ministros del único sacramento que es el matrimonio, los ministros de este sacramento no es el sacerdote, son los contrayentes. Tanto así que dice el derecho canónico, en el derecho matrimonial católico occidental, el nuestro, que por ejemplo si hay una comunidad que el padre va una vez al año y hay una pareja que quiere casarse y el padre no viene hasta un año o 8 meses, la pareja puede decir, bueno, a ver, es catequista, a ver usted que enseña la catequesis, venga acá debajo del palo de mango o en la misma capilla, esté aquí como testigo. Yo te acepto a ti, tal nombre, como esposa y prometo serte fiel, etcétera, etcétera. Y tú lo haces conmigo y listo. Cuando el sacerdote viene, tiene que anotar ese matrimonio en el libro como válido, porque ellos son los contrayentes, ellos son los ministros. Ellos son ministros de su propio sacramento. Eso a veces no se sabe y en los cursos matrimoniales no se dice o no se entiende. Poca gente sabe que se ha dado que ellos fueron los ministros. ¿Quién te casó? Fue el padre Oro. No fue el padre Oro. No fue el padre Moisés. No, tampoco. ¿Fue Monseñor Lacusa? Tampoco. Nosotros nos casamos y el testigo cualificado por parte de la comunidad eclesial fue el padre tal, junto con la comunidad. Entonces por eso es importante entender esto del matrimonio. Es un contrato que tú decides. Por lo tanto, por eso dice él, si el caso es porneia, entonces solo así se puede
divorciar, sino hace que la otra, cuando se case, o él mismo cometa adulterio. Adulterar. ¿Qué es adulterar? Dice, bueno, es que yo fui a la tienda y resulta que me vendieron leche adulterada. ¿Qué significa eso? Que probablemente al jarrón de leche le echaron agua, la adulteraron. Entonces, adulterar es dañar algo, quitarle su esencia, dañarla, o sea, su esencia. Y la esencia del matrimonio es el amor. Lo que daña el amor, adultera. Por eso es que no solamente se adultera cuando el hombre o la mujer se mete con otra, sino también cuando, por ejemplo, se trata mal, cuando se deja de amar y se trata mal a la persona, está adulterando. Se está adulterando el amor. Cuando hay violencia psicológica o física, también ahí hay adulterio. Porque no es solamente el adulterio desde el punto de vista sexual, sino todo lo que adultera el amor de la pareja. Bien, le dicen entonces sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no conviene casarse. Dicen los discípulos que tenían ya con él un tiempito, claro, eran machistas todos eran muy machistas. Y seguían, bueno, es que la mujer es un trapo mío, como que ahora tengo que quedarme con ella, pues. No, es que si así es la cosa, mejor no casarse. No conviene casarse. Pero él le dijo, no todos entienden este lenguaje. No el lenguaje de ellos, de no casarse, el lenguaje que él dijo. Porque a veces la gente interpreta como es, no entienden este lenguaje que ustedes dicen, no, es el lenguaje que yo he hablado. No entienden mi lenguaje, este lenguaje. ¿Cuál es este lenguaje? De entender, de valorar lo que significa realmente el matrimonio a los ojos de Dios. Entonces dice, solo aquellos a quienes se les ha concedido, o sea, todo es un don, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Entonces, quiere decir que hay un don en el ser casado y hay un don en el quedarse sin casarse. ¿Y cuál es el don? ¿El no casarse o el casarse? No. El don es Dios mismo. Dios es el don. Si casado me abro al don, maravilloso. Si no casado me abro al don, maravilloso. El don es siempre Dios. Es siempre Dios. Por eso dice que también hay hombres que se hacen eunucos. Unos nacieron eunucos. Eunuco es una palabra que es sinónima de castrado. Porque habían personas que nacían como hombres, sobre todo hombres, que nacían como castrados, es decir, no les gustaba a la mujer y para nada, no quieren saber de matrimonio, pues. No quieren saber de matrimonio, no estaban para matrimonio, nada. Otros los castraban, cuando los vendían como esclavos, podían castrarlos a veces. Dice, y otros se hicieron como castrados por el reino de los cielos. Aquí fue donde Orígenes se agarró para autocastrarse. Por eso Orígenes no fue canonizado, no es santo, a pesar de toda la producción literaria y la sabiduría que tuvo. Él, y siendo sacerdote, él no fue dedicado santo o elegido santo o anunciado santo porque él se castró. Él le gustaba mucho a las chicas, entonces se castró para que dice no le gustara. Entonces eso no es el sentido. El sentido es que se hace, dice, por el reino. Quien pueda entender que lo entienda. Quien pueda entender que lo entienda.
¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hay que entender? Lo que hay que entender es el don que es Dios mismo. Cuando me abro al Espíritu Santo, cuando me abro al don de Dios, el camino que elija será un camino siempre feliz, sea casado o sea soltero. Cuando no es así, cuando no estoy viendo el don como a Dios mismo, estoy casado y quisiera ser soltero, estoy soltero y quisiera ser casado, porque no estoy bien, porque el tema no es casarse o no, el tema es abrirse al don de Dios auténticamente. En otras palabras, darnos cuenta que la felicidad es Dios, no el estar casado o soltero. Yo fuera más feliz si estuviera soltero. No, si estuviera soltero pensaría que era casado, porque la felicidad no está en el estar casado en una persona o no, sino el descubrir el ser amado por Dios y el vivir en el amor de Dios. Entonces viene un cambio en versículo 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orara. Pero los discípulos los reprendían. Mas Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de allí. Entonces miren qué interesante, que unido al tema de comprender el matrimonio y de comprender una vida celibataria, de comprender ambos caminos, dice que se comprende, repito, es en el don de Dios, viene esto de hacerse como niños. Porque precisamente para entender el don de Dios hay que hacerse como niños. Vienen, están unos niños, dice, para que los bendijera, y los discípulos los regañaron. ¿Por qué? Porque tampoco los niños valían. ¿De qué hacen esos niños llegando aquí donde Jesús, quitándole el tiempo? Los niños no valen, quítense para allá. Y entonces miren lo que dice Jesús: dejen que los niños vengan a mí. Ustedes creen que no valen, la gente cree que no valen, los religiosos creen que no valen, pero sí valen, porque son imagen y semejanza de Dios. Dejen que vengan a mí. Y dice que porque los que son como ellos, de ellos es el reino de los cielos. Los que son como niños, que confían, que no tienen pasado ni futuro, porque viven el presente, que viven la alegría, que son ellos mismos. Esto es importante. Los niños, sobre todo hasta los 3, 4 años, son ellos mismos. La educación que le damos, que es una especie de domesticación, es la que les va metiendo una serie de ideas en la que empiezan a dejar de ser ellos mismos. Y uno empieza un largo camino en el que va creciendo en una idea de complacer a los demás, de quedar bien con los demás, y empiezo a dejar cada vez más de ser yo mismo, hasta el punto de que cuando tú creces ya, yo tengo una forma de ser ante la esposa, otra forma de ser con los amigos, cuando estoy en una partida de póker o de tomando de pronto una chelada, no soy igual con las compañeras de trabajo, por ejemplo. Tengo otro rostro. No soy igual con el sacerdote, por ejemplo, también. No soy igual con el médico. Nosotros cambiamos porque aprendimos a ser como casi camaleones, a ser de acuerdo a
con quien esté. ¿Para qué? Para ser aprobados, para recibir aprobación, los maestros, la escuela. Entonces, cuando Jesús dice ser como niño, es ser esa capacidad, tener esa capacidad de autenticidad, esa que él tanto dijo de Natanael. Natanael dijo: ¿qué va a salir de Jerusalén, de Nazaret? ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? Y dice: ahí hay un verdadero israelita, que no hay engaño, fue auténtico, dijo lo que pensaba, dijo lo que sentía, no dijo algo para quedar bien conmigo. ¿Ven? Entonces los niños tienen esa capacidad de autenticidad y también de dejarse conducir, de abandonarse, de confiar en papá y mamá. No están preocupados si habrá leche o no habrá leche, o sea, no, ellos confían en sus padres. Ya después de los 4 añitos para arriba, ya la cosa va cambiando, ¿ve? Va cambiando. Entonces, esto es importantísimo. De los que son como niños, son los que dejan reinar a Dios, porque confían en Él como su Padre y porque son auténticos con Dios. No quieren estar aparentando nada, son auténticos. Luego salta a otro texto, versículo 16, que se le denomina el joven rico. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Miren el lenguaje de este joven, un hombre joven. Primero le dice maestro, es decir, lo conocía, reconoce que le puede enseñar a vivir, porque el maestro, ante todo hebreo, enseña a vivir, no es tanto que enseña letras, enseña a vivir. ¿Qué de hacer a ser? Que es lo que todos casi manejamos, ese verbo. ¿Qué tengo que hacer para ganarme el cielo? ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Para conseguir la vida eterna. La respuesta de Jesús no es automática, porque miren lo que dice Jesús. Primero dice: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? En otro texto paralelo, sobre todo en Lucas, dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Y dice: uno solo es bueno. Uno solo es bueno. El Padre Dios. Mas si quieres entrar en la vida, fíjense que allá está diciendo el reino de los cielos. ¿Qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús dice: si quiere entrar en la vida, ahora, no solo después, ahora. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En otras palabras, si quieres tener vida abundante, vida verdadera, vida auténtica, vida de alegría, guarda los mandamientos. Entonces él le dijo: ¿cuáles? Le dice Jesús: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Ya todo eso lo guardo. Es decir, era un joven religioso que guardaba los mandamientos. Un joven religioso. ¿Qué más tengo que hacer? No sé qué actitud tendría, si sería una actitud humilde. Bueno, ya yo vivo esto y qué más tengo que hacer, o ya yo vivo esto y qué más puedo hacer, ¿no? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, y aquí hay algo importante en este versículo. ¿Por qué? Porque perfecto en el Antiguo Testamento solo se le atañe ¿a quién? A Dios. A Dios. Sean perfectos porque su Padre es perfecto, dice Jesús.
Entonces, si quieres ser perfecto, en otras palabras, si quieres vivir como Dios, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, sígueme. Miren esta profundidad de este texto. La perfección implica un desapego. Jesús no está aquí alabando la miseria, como a veces puede entender. No es eso. Lo que Jesús está diciendo, el autor está diciendo, porque el autor bien lo sabía, es que ese joven era rico. Y regularmente las personas, cuando tienen algo, a veces no mucho, se apegan a lo poco que tienen o a lo mucho que tienen. Me apego. Mi corazón se lo doy a eso. Entonces lo que Jesús está diciendo no es que es malo tener algo, sino si quieres ser perfecto, a Él se lo dice: tú que estás apegado, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Son dos cosas: desapegarse y seguirlo. Y seguirlo significa estar caminando tras de Él, hollando sus huellas, viviendo como Él. Dice, al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Fíjense que aquí el encuentro con Jesús no termina con la alegría. No termina en la alegría desbordante del encuentro con Jesús. ¿Por qué no termina en alegría? Porque el joven tenía su corazón prendado a los bienes. Y cuando el corazón está prendado a cualquier cosa, ya Dios no puede reinar. Usted puede rezar y cantar y hacer lo que sea religioso, pero que reine Dios no puede. Porque Dios solamente puede reinar cuando mi corazón se abre a Él. Cuando me desapego de todo y confío todo en Él. Absolutamente todo. Y es desde allí donde entonces una persona puede estar confiando totalmente en Dios y vivir una vida de abundancia. Puede ser, si no está pegado a la abundancia, si la abundancia la ve como una añadidura nada más y su corazón está puesto en Dios. Este tipo de personas ayudan mucho al mundo, dan empleo, dan trabajo, etcétera. Ayudan a asociaciones benéficas. Entonces, la cuestión no es que hay una cosa mala en los bienes, no. Es el apego. Ese es el problema. Y puede ser a muy poco. Hay gente que no tiene nada, pero está apegado a su sistema. Y cuando estoy apegado a mi sistema, no le puedo abrir el don a Dios. No puedo el corazón abrírselo. Entonces no tiene que ver con mucho o poco, sino un corazón apegado. Y Jesús entonces va a hablar del peligro de las riquezas. Dice, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reinado de Dios, es lo mismo. Lo está diciendo Jesús, es muy difícil que un rico deje reinar a Dios en su vida. Porque regularmente si soy muy rico, puedo estar apegado a mi riqueza. Y estoy apegado, no dejo reinar a Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Entonces aquí nos hacemos la imagen de un camello entrando por una aguja. No, hay que entender, hay dos versiones que explican este texto. Una versión es
que en las murallas de Jerusalén habían puertas, la puerta grande de la muralla, pero había unas pequeñas puertas que solamente podía entrar el hombre a pie, y se le llamaban agujas. Si venían huyendo, él podía entrar, se cerraba y no entraba más nadie. Se le llamaba aguja. Entonces es más fácil que entre un camello por una puertica de esa, llamada aguja, que un rico deje reinar a Dios en su vida. Y también hay otra explicación que se le llamaba camello a unas manilas gordas con las que se amarraban los barcos grandes. Entonces, que era más difícil que una manila de esa entrara por el ojo de una aguja a que un rico dejara reinar a Dios. Sea cual sea el sentido que más se tiende hacia el tema de la puerta pequeña, lo que quiere decir es que una persona apegada a las riquezas no puede dejar reinar a Dios. Y aquí entender que un rico, hay gente que puede ser, no tiene mucho dinero, pero es rico en propiedades. Y está pegado a eso, tiene corazón de vaca, por ejemplo, de corral. Solo piensa en vacas. Su tiempo es la vaca. Corazón de corral. O hay gente que piensa solamente en carro, corazón de garaje. Entonces depende de dónde tengo el corazón. Y finalmente dice la recompensa del desprendimiento. Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo: yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la generación, es decir, ahora, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, Mateo está escribiendo, ya sabe que Jesús resucitó, que Jesús murió y resucitó. Entonces, cuando se siente en su trono de gloria, que para Juan es la cruz, el trono de gloria, la crucifixión es la gloria de Jesús. Dice: también ustedes estarán en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirán el 100 por 1 y heredarán la vida eterna. Heredarán el reinado de Dios en ellos, la vida eterna, el saberse amado plenamente por Dios. Entonces, miren que el texto va a marcar que es importante esto que le dijo al joven: si quieres ser perfecto, si quieres vivir ahora en vida eterna, si quieres tener una vida abundante, una vida de paz, de alegría, de dormir bien, de no estar preocupado por nada, de estar abandonado en Dios como un niño de 2 años en sus padres, vivir una vida, no te preocupes del pasado porque ya lo dejaste, porque sé que no existe, y el futuro lo pongo en manos de Dios. Si quieres vivir así, dice, entonces lo que tienes que hacer es desapegarte de todo, confiar en mí, confiar en Dios y seguirme. Si quieres seguirme de verdad, entonces tendrás vida eterna, te darán vida llena del amor de Dios. Bien, aquí dejamos el texto para dar oportunidad a las participaciones, preguntas, etcétera. Buenas noches a todos. Padre, la primera parte de la explicación que usted dio sobre el tema del matrimonio y el tema de los eunucos, que históricamente siempre han sido relacionados, como usted decía, hombres castrados físicamente, o sea, cercenados sus genitales, que creo que en la antigüedad eran hombres que cuidaban mujeres. Entonces, para evitar cualquier deseo sexual,
le cercenaban su parte genitales, ¿no? Pero yo entendí siempre que eso se refería, por ejemplo, trayendo a la época actual, al celibato de los sacerdotes. ¿Tiene algo que ver o no? Claro, yo hablé más de la continencia, sí, tiene que ver con el celibato o con la vida religiosa. No solo el celibato, sino, bueno, sí, el nombre celibato, celibataria, la vida, tiene que ver con eso, es el que se hizo, porque dice que hay tres tipos: los que nacieron eunucos, los que los hombres hicieron eunucos para cuidar a princesa o reina, etcétera, y los que se hicieron tales como eunucos por la causa del reino, es decir, por la causa del reinado de Dios. Y fíjense que es interesante que Jesús no dice que es porque sea malo la vida sexual, sea mala, no, sino que se hacen eunucos para vivir solos y poder dar una vida más entregada al reino de los cielos, o sea, al servicio del reino. En otras palabras, al anuncio del evangelio, al servicio a los demás, etc. Es de allí donde, claro, se toma toda la teología celibataria, tanto en Oriente como en Occidente, aunque en Oriente más la vida celibataria es el tema de los monjes o las monjas, y en el tema sacerdotal solo los obispos. El que quiere ser obispo en Oriente no se casa, pero los demás presbíteros sí se casan y pueden tener segunda nupcia también, los presbíteros, si hay problemas de porneia. ¿Claro? Bien. Algo más. Cuando Pedro le dice a Jesús, que también es otro pasaje bíblico que lo he visto varias veces y me ha llamado la atención, cuando Pedro le dice a Jesús: nosotros qué recibiremos, porque nosotros dejamos todo por ti, seguir tus pasos, tu filosofía o tu enseñanza, que en ese momento, supongo yo, era un salto totalmente en contra del status quo, ¿verdad? Eso no tiene un poquito como de egoísmo, o como de que yo estoy esperando algo realmente, o sea, voy a dar algo, pero espero recibir algo. Recuerda que Pedro es la voz de la iglesia y siempre vemos a Pedro metiendo la patica, siempre diciendo cosas, incumpliéndola, porque está reflejando al humano, que siempre espera algo, siempre está esperando. Entonces, sea como sea, el seguir a Jesús, todos esperamos algo. Esperamos la vida eterna. De hecho, en el bautismo, cuando preguntamos a los papás, ¿y ustedes qué piden a la iglesia? La fe. Y la fe que le otorga, la vida eterna. Todo mundo anhela, desea la vida eterna. Allí la cuestión es que puede entenderse que ellos esperaban también cosas materiales con la respuesta de Jesús. Les aseguro que el que me sigue tendrá en esta generación, es decir, en esta vida, el 100 por 1 en mujeres, padres, hijos, hermanos. Está hablando de la comunidad. Está hablando de el que sigue a Jesús y deja padre, madre, etcétera. En la comunidad recibe todo eso y más. Porque la madre, el padre, los hijos son añadidura también. Y el seguir a Jesús nos lleva a lo esencial, el reino de Dios. Busquen primero el reinado de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El seguir a Jesús nos hace vivir de manera práctica, existencial, la promesa del reino, tal como es. Si sigo a Jesús, me abro totalmente al reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso no solamente es para los célibes o para los presbíteros u obispos, es para todo el pueblo. Si seguimos de verdad a Jesús, si buscamos el reinado de Dios, nos dejamos
llevar por Él, que Él reine en nosotros. Todo lo demás, la familia, los hijos, todo será añadidura, regalo, don. ¿Ven? Padre, buenas noches. En ese sentido, ese seguimiento que parece también un desprendimiento hacia las cosas materiales, como que bueno, lo dejo todo, pero viene la parte esta de que qué se obtiene a cambio. Realmente al obtener el reino, entonces viene también obtienes las añadiduras, porque como que dice, tienes el reino, que es lo principal, y lo demás viene por añadidura. Entonces realmente es una doble ganancia, ¿no? Que parece que se pierde algo, pero no se pierde, realmente se gana de verdad. Y hay algo muy importante en esto, y es que la esencialidad es el reino. Tú puedes vivir una vida solo, sin hombre o sin mujer, pero no dejar reinar a Dios. Puede ser un obispo, presbítero, decía el Papa cuando lo hicieron Papa Francisco, puede ser cardenal, obispo, y no ser un discípulo de Cristo, porque eres enemigo de la cruz de Cristo. Tú puedes ser obispo y cardenal, dice el Papa Francisco, y ser enemigo de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no abres los brazos como Jesús y no te das como Él. Yo puedo ser religioso, obispo, laico comprometido, pero ser un egoísta. Estar apegado a mi ministerio, estar apegado a unas ideas de supremacía, de que soy mejor, de que soy distinto, de que no tengo... Y entonces no dejo reinar a Dios. Entonces por eso puede pasar que incluso nosotros podamos dejar todo y sin embargo estar amargados después, mal carácter, groseros, patanes en la misma iglesia. Hay mucha gente que en la comunidad ha dejado algunas cosas de casa porque sirve más a la comunidad. Tiene menos tiempo en la casa, tal vez reduce un tiempo con la familia para servir acá en el templo, pero lo grandioso no es ese tiempo. Si no le he dado el corazón a Dios, aunque viva en el templo como pasó con el joven Samuel, Dios me habla y no lo escucho. ¿Ve? Y aunque viva célibe, pero si no amo, de nada sirve. No sirve de nada. Porque lo más importante es el amor. Y el reinado de Dios, abrirme al reinado de Dios, es abrirme al reinado del amor. Cuando dejo reinar el amor en mí, todo lo demás viene por añadidura. Porque todo lo que yo saco de mí es amor. Todo lo que doy es amor. Porque he dejado que el amor reine en mí. He leído y he buscado información y todo eso, que el reinado de Cristo, contrario, o sea, el Nuevo Testamento, contrario a lo que se habla en el Viejo Testamento, es un reinado de amor. Pero yo lo interpreto de esta forma, porque el amor es una palabra que la decimos así como con un biombo, como una resortera, ¿verdad? A veces ni siquiera sabemos la dimensión de lo que estamos diciendo. Yo lo interpreto como caridad, como bondad, como justicia, valores, principios, o sea, la forma como yo expongo mi vida a la comunidad. Porque, y ese es un tema, creo que un poquito áspero de tratar, la vida religiosa o la continuidad de participar en actividades religiosas no necesariamente te hace una buena persona. Es más, yo he visto, como quien dice, rostros de odiosería realmente en gente que es ferviente religiosa, que dobla rodilla y que reza rosario 20,000 veces y todo eso. O sea, no creo que una cosa quita a la otra, ni que una cosa sea requisito de la otra, porque realmente lo que yo entiendo y lo que he podido inferir de las lecturas bíblicas es que Jesucristo quiere que uno lleve a la vida cotidiana, a la vida de familia, lo que Él enseñaba.
ser así como era Pedro, auténtico, genuino, decir las cosas quizás como uno las piensa, pero siempre procurando el bien a los demás. Me parece que en eso se resume el amor de Cristo, ¿no? Sí, podríamos ver que ante todo el amor, a mí me gusta hablar mucho del amor porque es lo que dice la Biblia, pero el amor que dice Dios es amor, Dios es ágape, porque el problema en el amor está en el lenguaje. En el mundo griego donde se escribe el evangelio o los evangelios, hay 4 palabras para designar amor. Está la palabra filio, que es amor familiar. Está la palabra eros, que es el amor de pareja, de atracción, por eso lo erótico. Está la palabra stergo, que es el amor de amistad. Y está la palabra ágape o agapan, que significa amor total. Entonces, cuando nosotros hablamos que Dios es amor, que el reino de Dios es reino de amor, tenemos que entender el reino del amor total, que es el de Él, no el nuestro. Abrirme al reino de Dios es abrirme a su amor total y permitir que su amor total fluya a través de mí y se vea en la vida. Porque si eso no sucede, se da lo que has dicho. Habrá personas que rezan 20 rosarios y que van a hora santa, pero que groseras, patanas y malpensadas y chismosas, etc. Porque el camino de Jesús es un camino que tiene que comenzar dentro y tiene que darse dentro e ir saliendo entonces. Yo puedo hacer muchas cosas externas, pero no trabajar el interior. Y esforzarme mucho. El tema es que uno externamente se esfuerza. Me estoy esforzando. Pero cuando estás esforzando, te estás cansando. Y cuando pasa 1, 2, 10 años, 15 años de esforzarte, ya estás amargado. Claro. Mientras si trabaja el interior, desde la palabra de Jesús, el interior, lo que vas haciendo es ganando autenticidad. Vas descubriéndote a ti mismo, vas sabiendo quién eres de verdad y vas viviendo como niño entonces lo que eres, con total alegría, porque dejas de pensar y de creer lo que dijeron que eras tú, para creer lo que dice Dios que soy yo, porque lo que dice Dios que soy yo, eso es lo verdadero y eterno. ¿Y qué dice Dios de mí? Eres mi imagen y semejanza. Y Jesús me dice, eres tal como yo. Un día me verás cara a cara, semejante a mí. Eso es lo que realmente somos. Actualmente, porque a veces creemos que hay que lograrlo y para poder... No, ya lo somos. Lo que hay que es quitar las ideas que no somos. Porque ¿cuál es el problema nuestro? Cuando tú pareces, cuando tú quieres parecer, tú lo que quieres es mantener una mentira. Tú quieres parecer ser algo que no eres. Lo que tú eres de verdad no hay que parecerlo. Simplemente se es, se fluye y ya. Y por eso es importante el estudio, la oración con la palabra, que me lleva a la interioridad. Hay que cultivar el interior. Hay que empezar a hacer espacio para la oración bíblica, hacer lección divina. Hay que dar espacio para hacer conversación espiritual. Hay que dar espacio para meditar, porque es ese trabajo interior donde yo no hago nada. No hago nada. Se deshace lo que yo he creído ser. Y es Dios el que está haciendo. Está liberándome para que yo vea quién soy, porque es el que he sido siempre y el que seré, su hijo amado. Porque a veces nuestras ideas erróneas pensamos que yo tengo que lograr ser hijo, tengo que ganarme el amor de Dios, tengo que trabajar para quedarle bien, para agradarle. No, ya Dios nos ama. Lo que tengo que hacer es quitar el error que hay en mí, que no hace que yo me agrade, y que quiero tener otras máscaras para que los demás me sientan a mí agradable. Entonces es un camino
El seguir a Jesús es un camino de continua autenticidad. Y es un camino desde el interior. Entonces, desde el interior harás un rosario con sentido. Irás a una hora santa con sentido. Porque como es encuentro con el amor, el reinado del amor, todo lo harás desde el amor. Todo. En la familia, en la amistad, en el trabajo, en el trato, todo lo harás desde el amor. Porque eso es lo que eres. ¿Sí? Bien, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta palabra tuya. Ayúdanos a comprender que tú lo eres todo, que lo más importante es tu reinado, que nos abramos a ti desapegándonos de todo y confiando absolutamente en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, para poder ser los discípulos que tú quieres que seamos, los misioneros ardorosos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que tengan buena noche. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes a esta misma hora. Bendiciones.